Bueno, en realidad la charla, que es una investigación que estoy realizando sobre política pública de agua en México, pues está, yo digo que inspirada por una motivación desde la perspectiva religiosa, y que eso me llevó a observar un área de investigación que no es fácilmente abordable desde una perspectiva de ingeniería. Y ese creo yo que es el argumento central de por qué la quiero plantear aquí. Esta ponencia describe la lógica de las políticas públicas para los servicios de agua en México, que consistentemente dejan fuera de la cobertura a los más vulnerables. Se ofrecen algunas reflexiones para cambio de paradigmas en la elaboración de políticas públicas de agua que primerean a los excluidos, buscando pasar de la obtención de metas de cobertura a la atención de las personas que más lo necesitan. El método incluye una revisión de programas y resultados de las políticas públicas vigentes, y a partir del análisis de la situación actual se hacen las propuestas de modificación. La pregunta que guía esta ponencia es: ¿cómo hacer para que las políticas públicas para el agua en México no dejen fuera de cobertura a los más vulnerables? Hace muchos años, mientras estudiaba la maestría en ingeniería, estudiaba la maestría en ingeniería ambiental en El Paso, Texas, está en la frontera con México y Estados Unidos. Desde ahí se podía observar en el horizonte del lado mexicano una zona que carecía de los servicios de agua potable y alcantarillado. En ese lugar se documentaban cada verano varios decesos de bebés por diarrea. Esta diarrea les provocaba deshidratación. Ahí hay muy altas temperaturas, en los veranos puede estar a 40 grados centígrados fácil. Hay muchas tolvaneras, es un desierto, vivimos en medio de un desierto, entonces pues esto tiene polvos con detritus, con heces fecales y todo, y pues la falta de acceso a agua potable los llevaba finalmente a la muerte. Algunos años después me encontré con la gráfica que la Comisión Nacional del Agua documenta anualmente, donde se muestra la reducción en el índice de mortalidad de niños menores de 5 años, al mismo tiempo que las gráficas de cobertura de agua potable y alcantarillado aumentan. No es una correlación perfecta y tampoco es posible saber en qué porcentaje la cobertura en infraestructura hidráulica sirve para reducir la mortalidad, ya que existen otros factores como el acceso a la salud o a la atención de emergencias que seguramente inciden. Señalo nada más que en el 86 y en el 84 y 86 hubo programas de salud directamente, pero no redujeron el índice de mortalidad de niños menores de 5 años. A partir de que se instaura un programa de agua limpia, la caída es dramática en esta primera década, que además es acompañada por un aumento en la cobertura de agua potable y de alcantarillado. El otro punto que quiero que observen es cómo lamentablemente esta gráfica se vuelve con una tendencia asintótica. Y entonces tenemos aquí, esta gráfica está nada más del 2009, luego la retomo. Los datos que existen correlacionando el tema del acceso a agua potable y la reducción de mortalidad infantil son consistentes en distintos lugares del mundo. En particular en América Latina, la Organización Panamericana para la Salud considera que no solo se reducen los decesos por diarrea y deshidratación cuando hay agua potable, sino también se reduce la incidencia de diabetes, ya que se evitan las bebidas azucaradas cuando se tiene el agua. Y bueno, pues esos son, este es de una presentación de un argentino, del doctor Balotelli, que nos presenta estos datos de la Organización Panamericana de la Salud. También aquí se hace la asociación de cuál es la situación de cobertura tanto de agua como de drenaje en el mundo y en Latinoamérica. Las gráficas se refieren a las condiciones de agua mejorada, otras con otras mejoras, estos con agua potable, otras mejoras, y luego pues ya la falta de cobertura, ¿no? Lo que son aguas superficiales y otras fuentes.
Bien, los organismos internacionales coinciden la necesidad de llevar agua potable a toda persona como un medio para mejorar las condiciones de salud y de vida en general. Y esto se hace patente en la definición de los objetivos del milenio, donde se asume la necesidad de cobertura de servicios de agua potable y alcantarillado con metas específicas. Esta es una gráfica que señala cómo van los diferentes países respecto al cumplimiento de los objetivos del milenio. Luego después se dice, por otra parte, recientemente se ha planteado a nivel internacional, y el padre se refirió a ello, una tendencia a promover la inclusión del derecho al agua como un elemento fundamental que garantiza el bienestar de las personas. En México, hace un par de años se aprobó una modificación constitucional que incluye el derecho al agua en cantidad y calidad suficiente para todos los mexicanos y deja al Estado como responsable de garantizarla. Aquí solo menciono este aspecto, no voy a mencionar los demás, pero les hago una pequeña observación. Se dio el cambio constitucional, pero este cambio constitucional requiere una reglamentación para que esto se haga operativo, porque pues nada más dice que se debe garantizar y luego dice en un transitorio, y vamos a hacer una ley que va a explicar exactamente cómo le vamos a hacer para que esto se cumpla. Y había un plazo de 1 año para que se publicara la ley, y bueno, ya vamos en 2 años y medio, hay que seguir rezando para que los diputados cumplan con sus propios tiempos de legislación, ¿verdad? Bueno, hay pues claridad en el deber ser respecto a este asunto. La disponibilidad de agua potable para cuidar la salud y prevenir enfermedades no está a discusión. Sin embargo, el reto es cómo dar cobertura universal, esto es brindar el servicio de agua potable a todas las personas. En México existen datos de cobertura de agua y su relación con la disminución de la mortalidad infantil, por lo menos desde 1990. Es la misma gráfica, nada más para mencionar desde cuándo tenemos los datos. Como se muestra en esta figura, donde además de la relación inversamente proporcional que existe entre cobertura y disminución de muerte, ya lo había señalado, ¿verdad? Aquí se reduce la mortalidad y aquí va aumentando la cobertura. También se observa cómo la pendiente de la curva va disminuyendo a medida que dicha pendiente llega a la marca de cobertura del 90%. Si se observa en la siguiente figura, podemos ver cómo la inversión en el mismo periodo ha aumentado año con año y sin embargo el ritmo de cobertura disminuye paulatinamente. Esta aparente paradoja se puede explicar por el mayor costo asociado a llevar agua a comunidades en la periferia de las ciudades o en zonas rurales donde la dispersión y las condiciones topográficas encarecen los proyectos convencionales de abastecimiento y distribución de agua potable. Esta gráfica muestra pues con mucha claridad eso, ¿no? En el mismo periodo ustedes ven cómo ha aumentado la inversión en agua potable y sin embargo la cobertura que veíamos en la gráfica anterior se mantiene estable. Luego, la explicación esto de las periferias y de las zonas rurales se puede ver en esta gráfica de la Organización Panamericana de la Salud. Estas son las coberturas en una gráfica donde ustedes pueden ver cómo ha ido avanzando la cobertura, pero claramente se ve que la cobertura es mayor en las zonas urbanas. Digamos, es cómo estaba en el 90, luego en el 2000 y en el 2010, ¿no? Cómo se ha ido avanzando, pero se ve con mucha claridad cómo la cobertura es mucho menor en las zonas rurales comparadas con las zonas urbanas. Regresando a las gráficas de cobertura de agua potable en México, planteo lo que a mi manera de ver es el problema principal. El lento avance en la cobertura en el último decil nos hace prever que quienes no tienen agua hoy serán los mismos que no la tendrán en los próximos años. ¿Cómo saber con exactitud cuántos años tomará para lograr la cobertura al 100%? Y entonces, para responder a esa pregunta existen muchas variables, así que opté por hacer extrapolaciones lineales, una simplificación matemática, ¿no? Cuando tienen una cuestión tan compleja con estas muchas variables, bueno, pues un análisis de tendencias nos puede ayudar a hacer proyecciones, ¿no? Y entonces lo que hice fue extrapolaciones lineales, que son estas, ahorita las explico, y luego unas regresiones polinómicas, que fue esta básicamente. Para darnos una idea de tiempo,
Observando las gráficas lineales podemos asumir que el escenario más positivo para alcanzar la cobertura universal sería en el 2025. Si yo considero el punto más bajo y el último punto que tengo de dato real y no considero esta curva, simplemente los uno y los proyecto al 100%, me da que en el año 2025 voy a tener cobertura al 100%. Bueno, esto es demasiado optimista porque evidentemente la gráfica de tendencia demuestra otra cosa. Entonces, bueno, agarro un horizonte con una pendiente más, digamos, más lógica, desde el 2000 hasta el 2010, ese tramo me genera una proyección que me dice que probablemente yo tuviera la cobertura en el 2039, al 100%. Ahora, estas gráficas lineales lo único que hacen es, agarran la tendencia que ya teníamos y le hacen la extrapolación lineal. Sin embargo, pues claramente ustedes vieron que la tendencia, que la tendencia pues no era así, ¿verdad? Esta es la tendencia real. Pero bueno, como no tengo mi bola de cristal, pues tengo que utilizar alguna herramienta matemática que me ayude a crear escenarios. Miren, la polinómica de tercer grado en realidad es una ecuación que nos permite evitar o corregir tendencias porque utiliza los últimos datos. Entonces, estoy usando un dato que da el gobierno mexicano, que optimistamente dice que para el 2018, que termine esta administración, se va a tener una cobertura del 94%. Bueno, la polinómica de tercer grado que ensayé tiene una conformación de 0.9977, o sea, prácticamente me da una curva perfecta con los datos, jalando este dato, por supuesto que es estimado. Y estas son las gráficas que yo pude establecer utilizando esa ecuación con diferentes grados de confiabilidad, del 95%, del 96%, esta es la del 99%, y ustedes pueden ver que eso me construye tres diferentes tipos de escenario. Dos que dan en el 2026 y otro en el 2028. Es un poquito forzar la realidad, ¿verdad? Y tratar de verle el lado amable a las cosas, pero bueno, es una manera de finalmente plantearnos escenarios. Hay muchas variables, como dije, que no nos permiten tener mucha claridad en exactamente qué va a pasar, pero bueno, ya sabemos cuando menos un rango, ¿no? Puede ser tan pronto como 2025, pero puede ser tan lejano como 2039 o incluso más si usamos una ecuación de regresión cuadrática, que esa prácticamente nos lleva a un punto donde en realidad en lugar de aumentar la cobertura empieza a disminuir, ¿verdad? Lo cual esperemos que no suceda, pero también es posible. Regresando a las gráficas de cobertura, paso ahora a comentar brevemente algunos de los impedimentos institucionales que evitan modificar esta tendencia que no es exclusiva de México. Esto prácticamente existe en todos los países. Por años se ha buscado atender las necesidades de infraestructura partiendo de la regla del 80-20, derivada del principio de Pareto. Esto es que se busca resolver la infraestructura de agua utilizando las herramientas que nos dan el mejor costo-beneficio en el 80% de la población. El problema que se presenta es, ¿qué hacemos cuando las coberturas ya rebasan el 80%? Si se sigue aplicando la misma regla, en realidad el costo-beneficio cada vez será más reducido y no justificarán las inversiones en las zonas de mayor costo. Lo que lamentablemente también podemos constatar con este mapa, que son las zonas en donde viven las personas más marginadas. Les muestro. Este es el mapa de índice de marginación en México. Esto es un índice compuesto donde hay pobreza, hay falta de alimentación, falta de salud, falta de agua, falta de vivienda, etcétera, ¿no? Y entonces la gráfica roja nos habla de un índice de marginación muy alta. Toda esta zona sur del país, esto es la Sierra Tarahumara, aquí es donde yo vivo, en el estado de Chihuahua, pero esto es una sierra muy intrincada y es donde viven las etnias tarahumaras, rarámuris, Pimas y principalmente, y tepehuanes, y una zona de Durango también que está en la sierra. Estos son macizos montañosos que con muy poca densidad de población, pero con una topografía totalmente accidentada y donde pues, el grado de marginación es muy alto. Y coincide con el mapa de cobertura de agua. Fíjense cómo
las zonas de menor cobertura de agua en el país se corresponden con las zonas de mayor marginación también en el país. Entonces, con mucha claridad podemos ver que donde no hay cobertura de agua es donde están los más marginados, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Vaya, no es un gran descubrimiento, pero bueno, luego se ve bien en los mapas, ¿no? Muy bien. Si revisamos el mapa de marginación, pues podemos ver la correlación. Esto nos dice que los excluidos estarían fatalmente destinados a seguir siendo marginados o sin acceso al agua potable de acuerdo a la construcción de escenarios que ya comentamos, porque ahí es donde no hay agua, ahí es donde cuesta más dinero llevar el agua, etcétera. Otro dato paradójico en México es que esta correlación entre marginación y falta de cobertura de agua no corresponde con el mapa de disponibilidad de agua o el de precipitación media en la República Mexicana. Para darles una idea, esta es la disponibilidad de agua en el país. En el centro norte, que es esta parte árida, tenemos 1.650 metros cúbicos por habitante al año, y aquí está el 77% de la población. Y en el sureste, que tenemos 11.700 de metros cúbicos por habitante por año, está solo el 22% de la población. Y sin embargo es en esta zona que es donde hay más disponibilidad de agua, donde tenemos menos cobertura de agua. Este es el mapa de precipitación de la República Mexicana, es la precipitación media que hay en el país. Otra vez es consistente totalmente con lo que llueve, la media de lluvia que tenemos en el país, y obviamente pues acá la zona de desiertos, la parte árida de nuestro país. Entonces, esto es paradójico porque por un lado hay muchísima agua, pero no hay cobertura de agua potable en el sur principalmente. La excepción, evidentemente, pues son estas zonas de la sierra, ¿verdad? Pero ahí el factor dominante pues es la topografía, que hace realmente muy difícil el acceso. Esta circunstancia hace muy evidente, aquí lo podemos ver, que se deben de tener distintas soluciones para diferentes regiones de la República, que además de las condiciones de contraste en la disponibilidad de agua y topografía, también tienen distintas características socioeconómicas y culturales, por lo que las condiciones de operación y mantenimiento de cualquier tipo de infraestructura, de abastecimiento de agua, por supuesto, necesariamente tendría que estar mediada por estos factores. O sea, no pensamos igual en México, no vivimos igual, no tenemos las mismas condiciones, entonces tampoco la manera de cómo nos organizásemos para resolver esto pudiera ser igual, ¿no? Entonces, las políticas actuales de abastecimiento de agua en México son de aplicación general en todo el país, con una distinción en cuanto a las reglas de aplicación presupuestal para comunidades menores a 2.500 personas. Los resultados de cobertura y la práctica de su ejercicio y reasignación presupuestal en estos programas muestran evidencia de que no es una política adecuada o por lo menos suficiente. Aquí están los datos oficiales de cobertura y disponibilidad de agua publicados por el gobierno mexicano en abril de este año como parte del Plan Nacional Hídrico, donde se muestra el déficit. Miren, no es lo mismo decir que en México tenemos el 90% de cobertura, que ya cumplimos los objetivos del milenio, porque eso se oye muy bien. O sea, en términos de gobiernos es un triunfalismo impresionante, ¿no? Pero cuando tratamos de verlo desde el otro lado y decimos, ¿eso qué significa? Ah, bueno, pues nada más significa que 9 millones de personas no tienen agua potable. Y que además 35 millones de mexicanos se encuentran en situación de poca disponibilidad en términos de cantidad y calidad, o sea, están en la rayita, ¿no? Entonces, es muy difícil cuando hablamos de porcentajes y de cifras a cuando tratamos de visualizar personas, número de personas y su condición y su contexto. Entonces, esto es lo que les digo, que se vuelve muy difícil desde una perspectiva exclusivamente de ingeniería, porque en ingeniería pues lo resolvemos todo pues resuélvelo con el 80-20, hombre, lo que te dé la solución y entonces, y el costo-beneficio y todo eso, ¿no? Entonces, analizar estas marginalidades pues no suena tan bien, ¿no? Bien, si seguimos haciendo lo que se ha estado haciendo, existen dos problemas. Primero, que se considere reducir los recursos para cobertura de áreas sin agua, por la inviabilidad de inversión en esas zonas, lo que aseguraría que nunca tendrían agua potable
a menos que se trasladaran a zonas donde fuese rentable dar el servicio de agua, solución que ya ha sido planteada por algunos expertos, ya que de esta manera sí se podría cumplir con los criterios de costo-beneficio. Tal cual, yo lo he escuchado en voz propia de expertos de más alto nivel de ingeniería que te dicen, este problema se resuelve fácil, ¿no? Que se ubiquen las personas a las ciudades y ahí sí les podemos dar agua y ya se acaba el problema, ¿no? El segundo problema es que para mantener la tendencia de cobertura es necesario seguir invirtiendo cada vez más recursos per cápita para el abastecimiento de agua, en el supuesto de que los hubiera y que no cambiara la decisión de los gobiernos cuando hay un cambio de administración. Y entonces los recursos habría que reducirlos de otros servicios sociales que también son necesarios en las zonas marginadas. Concretamente, competirían con salud, alimentación y educación. Entonces, ¿a dónde le ponemos el dinero? Esto haría que quienes no tengan agua tendrían que esperar por lo menos 11 años, o 12, o 14, o quizás hasta 24 años, y al mismo tiempo optar entre alguno de los otros satisfactores sociales necesarios para salir de la exclusión. Aprovecho para recordar que el problema de fondo no es la falta de agua. Observen las eficiencias que tenemos en los servicios de agua y en el uso para agua de riego. La propuesta que ofrezco para resolver estos problemas que se presentan aquí de manera sucinta son las siguientes. Regionalizar la aplicación de políticas públicas de abastecimiento de agua y priorizar el objetivo de cobertura universal de agua a todos los mexicanos. Priorizarlo sobre el ejercicio presupuestal y sus reglas de operación, que en muchos casos obstruyen la construcción de soluciones de tecnologías alternas y que involucran la educación para operación y mantenimiento de las comunidades. Esta sería el primerear, ¿no? Este elemento de cobertura. Esto implica cambiar la atención a los déficits con programas distintos y ad hoc a cada realidad, que en zonas con disponibilidad de agua pueden incluir la captura y potabilización. Ya les dije, sí hay agua, lo que no hay es agua potable. Y en zonas con baja disponibilidad, las tecnologías de almacenamiento de agua, riego especial para cultivos de subsistencia, además del almacenamiento por temporadas y potabilización para el consumo. En ambos casos, el énfasis está en las tecnologías alternas y además involucrar a las personas en la aplicación de las mismas. Por supuesto, esto requiere una modificación en la política pública que abarca cambios en el proceso presupuestal actual que prioriza el costo-beneficio. Los montos fijos de asignación presupuestal estatal, con variaciones menores, no en función del abastecimiento, y los ejercicios anuales para proyectos que quizá en su diseño e implementación se tardan más de un año, pero en el gobierno simplemente se dice, si no te lo gastas para este año, te lo quito y lo reasigno. Entonces, pues eso no da margen para poder hacer soluciones que involucren a la comunidad en la propia solución, a tener tecnologías alternas y todo eso, ¿no? Siempre es mucho más fácil decir, compra tubos, bombas y esto y aquello y gástate el presupuesto y ejércelo. Y entonces eso le resuelve el problema al gobierno y a los ingenieros, no a las personas que necesitan el agua, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, implica también un replanteamiento subsidiario de la responsabilidad municipal de brindar los servicios de agua en zonas de alta marginación y bajo desarrollo institucional con apoyo estatal y federal. Para que se den una idea de los municipios en México, hay 2.500 municipios, pero aproximadamente 300 de esos 2.500 municipios tienen infraestructura institucional para dar la cobertura de servicios de agua. Una mejor definición de la corresponsabilidad subsidiaria puede darse al crear la nueva Ley General de Agua que está pendiente para especificar los roles gubernamentales en el cumplimiento del nuevo derecho al agua que les mencioné al principio. Finalmente, lo importante es cambiar los paradigmas del 80-20, el costo-beneficio y los avances graduales de cobertura actuales por un énfasis en atender la sacralidad de la vida y la salud que está asociada a la disponibilidad del agua potable y de manera particular atender prioritariamente a quienes hoy son excluidos, ya que si nos seguimos guiando o las políticas por los paradigmas actuales, los estamos condenando a seguir siendo eternamente excluidos. Muchas gracias.